donde vamos a hablar específicamente de evaluación. Quiere decir que a estas alturas nosotros ya superamos la parte general de la asignatura, que son las primeras 4 unidades, y también superamos toda la parte que tiene que ver con ajuste, que es la unidad 5, 6 y 7. Todo el ajuste, lo que serían soluciones parciales y la solución integral, todo eso ya lo vimos, y hoy vamos a empezar con la última parte de la materia que tiene que ver con evaluación. Vamos a hablar primero de evaluación en general. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a adentrarnos en qué es la evaluación, cuáles son los valores, vamos a ver nuevos valores en la clase de hoy, y lo que vamos a hacer después es ir haciendo un recorrido por todos los rubros del activo, viendo cuál es la evaluación que le corresponde. Lo mismo vamos a hacer con el pasivo, con el patrimonio neto y con los resultados. Pero empezamos primero por hablar de cuestiones básicas de evaluación en general. Bueno, nos preguntamos primero qué es evaluar. Podemos decir evaluar y medir como sinónimos, así lo toma esta diapositiva. También tengo que decirles que las resoluciones técnicas nuevas hablan de medición. Antes hablábamos, y el programa así lo refleja, solamente de evaluación. Algunos autores lo toman como sinónimo, la medición y la evaluación, y otros hablan de que medir es un poco más amplio que evaluar, ¿no es cierto? Porque medir puede significar otras cuestiones que no es la asignación de valor. Por ejemplo, medir a través de métodos de costeo, medir a través de las amortizaciones, o sea, como que la medición va un poquito más allá de lo simplemente vinculado a la evaluación. Pero bueno, esas son cuestiones semánticas, se las comento por las dudas, pero acá está tomado como si fuese evaluar, asignar un valor definitivo a todas y cada una de las partidas del estado de situación patrimonial. O sea que vamos a evaluar todas las partidas del activo y todas las partidas del pasivo. Como consecuencia también el patrimonio neto y los resultados. ¿A qué fecha estamos haciendo esto? ¿A qué fecha hablamos de evaluación en contabilidad 2? Hablamos de evaluación a la fecha de cierre de ejercicio, cuando tengo que hacer los informes contables o los estados contables, porque lo demás ya lo habíamos visto en contabilidad 1, cuando evaluábamos en el momento de incorporación al patrimonio. Cuando evaluamos en el momento de incorporación al patrimonio, en realidad usamos un solo criterio de evaluación, que es total y absoluto, y que significa evaluar a costo. Todas las incorporaciones al activo las hacemos a valores de costo, entendiendo por costo el precio pagado en condiciones de contado, más todos los gastos que son necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser usado o de ser vendido dentro de la empresa. Pero ese es el momento de incorporación al patrimonio. Ahora estamos al cierre del ejercicio. Y bueno, y antes de pasar al siguiente punto del programa, al cierre del ejercicio, yo tengo dos posibilidades para evaluar. Eso ya lo vimos cuando hablamos de modelos. Tengo dos posibilidades. Una es evaluar a valores de costo, ¿sí? O sea, mantener el valor de incorporación al patrimonio, y otra, evaluar a valores corrientes, que son valores de ese momento de cierre. El programa nos habla de criterios para la determinación del valor en los distintos momentos de la vida de la empresa. O lo que es lo mismo, cómo se evalúa de acuerdo al momento, pero de la vida de la empresa. Entonces nosotros podemos decir que la vida de la empresa podemos distinguir tres momentos fundamentales. El momento donde se crea la empresa, donde nace, donde empieza su vida,
todo el otro momento, que es el momento de desarrollo, donde realiza sus operaciones, y por último, el momento donde esa empresa muere, finaliza, se liquida por el motivo que sea. ¿Sí? Esos serían los 3 momentos en la vida de una empresa. Y con relación a esos momentos en la vida de la empresa hay distintas cuestiones vinculadas a la evaluación. Cuando se crea una empresa, normalmente el dueño o los socios o el socio lo que realiza son aportes para que la empresa tenga los recursos necesarios para comenzar a funcionar. Esos aportes hechos en el balance de inicio, en el momento cero de la vida de la empresa, son aportados y se evalúan a su valor de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando incorporo un aporte, no lo hago como cuando estoy comprando a su valor de costo. Por ejemplo, si el socio de una empresa aporta a la empresa una camioneta, que a él le había costado 100.000 pesos, pero que actualmente el valor de mercado de esa camioneta es 150.000, el valor por el cual se le recibe el aporte es el valor del mercado en ese momento, no interesa cuánto lo había pagado ese vehículo el socio, ¿no es cierto? Entonces, en el balance de inicio, o en ese momento cero, los recursos o los bienes aportados por el dueño o por los socios se van a evaluar por el valor de mercado de esos bienes. Ese es el momento de creación. Luego, en el desarrollo o en la vida de la empresa, por supuesto, la empresa va a realizar operaciones y como producto de esas operaciones va a obtener ganancias o va a obtener pérdidas, y yo voy a realizar balances periódicamente cada cierre de ejercicio y voy a aplicar criterios de evaluación, dice la diapositiva, consistentes. Consistentes quiere decir que no puedo pasar de un criterio de evaluación a otro. En realidad voy a aplicar los criterios de evaluación que estén, digamos, que tenga que aplicar según el modelo contable que esté vigente en ese momento en la jurisdicción donde yo estoy presentando los estados contables. Así que voy a tener que tener en cuenta cuál es el modelo vigente en la jurisdicción. Pero además no puedo aplicar un criterio de evaluación hoy y otro distinto mañana, porque si no los estados contables no serían compatibles para comparar. Ahora, hay un balance distinto a los balances que se hacen normalmente a lo largo de los años de vida de una empresa. Es el balance final de la vida de la empresa, o lo que se conoce con el nombre de balance de liquidación, ¿sí? Porque la empresa se liquida, finaliza la vida de la empresa, eso se conoce con el nombre de liquidación de esa empresa. Si se da este caso, si es este el caso, que yo estoy liquidando la vida de la empresa para terminarla, los bienes o los que tengo en el activo, voy a tratar de que esos bienes los valúe a su valor de realización, a su valor probable de realización. O sea, ¿cuánto voy a obtener, cuánto voy a obtener de dinero si vendo todos los bienes que tiene la empresa? Y con eso que obtengo, voy a responder por las deudas que puedo llegar a tener, por todos los pasivos que puedo llegar a tener. Entonces, en el balance de liquidación cambia el criterio de evaluación y todos los bienes son valuados a su valor probable o valor neto de realización. O sea, evalúo todo al valor que hoy le puedo dar salida del patrimonio, a lo que voy a obtener por vender, por liquidar todos esos bienes y sacarlos del patrimonio de la empresa, porque esa empresa está liquidada. Así que, de acuerdo al momento de la vida de la empresa,
nacimiento, desarrollo y fin, cambian los criterios de evaluación, ¿no es cierto? En el inicio, los bienes aportados a su valor de mercado, luego en el desarrollo periódicamente de acuerdo al modelo vigente en la jurisdicción que yo voy a presentar los estados contables, pero en el momento de liquidación todo lo evalúo, todos los activos los evalúo a su BNR, a lo que yo espero obtener cuando los vendo. Vamos a ver, como decíamos hoy, de acuerdo al criterio de evaluación, yo puedo evaluar de dos grandes formas, ¿cierto? O al costo o a valores corrientes. El costo, evaluar a costo histórico significa mantener el valor de incorporación del bien al patrimonio al cierre del ejercicio. Compré un terreno por 10.000 pesos en el año 2015. Bien. Ese mismo terreno lo muestro 31/12 del 2020 a 10.000 pesos. Exactamente igual. Mantengo ese costo de incorporación que tenía en el inicio, lo mantengo al cierre. Ese sería el costo histórico. Aunque también el costo histórico lo puedo ajustar si es que computo o considero la inflación. Un minuto, chicos, un minutito. Les pido. Perdón, chicos. Les decía, yo tengo la posibilidad lo voy a repetir, lo de esta diapositiva, porque como interrumpí, tengo la posibilidad de evaluar a valores de costo o a valor corriente. Si evalúo a valores de costo, puede ser costo histórico, y si tengo en cuenta la inflación, costo reexpresado o ajustado. Pero siempre estoy hablando de valores de costo, en ese caso. ¿Está? Con o sin inflación, pero siempre a valores de costo. ¿Qué significa eso? Significa que el valor de incorporación que yo tuve de esos bienes al patrimonio lo mantengo al cierre del ejercicio. El otro criterio de evaluación me habla de evaluar a valores corrientes. ¿Qué significa evaluar a valores corrientes? Evaluar al cierre del ejercicio, recuerden que estoy en el cierre, al valor que tienen esos bienes en ese momento de cierre. Bueno, quiero decirles que no hay un único valor corriente, que depende de qué es lo que voy a evaluar. Así que va a haber distintos valores corrientes con los cuales me voy a tener que familiarizar. Los valores corrientes los puedo dividir en dos grandes tipos, valores corrientes de entrada y valores corrientes de salida. El valor corriente de entrada por excelencia es el costo o valor de reposición o refabricación. ¿Por qué es de entrada? Porque lo que significa ese valor es cuánto me costaría volver a adquirir este bien o volver a fabricarlo al cierre del ejercicio. Supongamos que yo me dedico a vender vasos, ¿sí? Entonces, yo quiero evaluar los vasos a valor corriente. Le pregunto a mi proveedor, ¿cuánto cuestan ahora los vasos que te compré? ¿Cuánto me costaría volver a comprar este vaso? Eso sería un valor de reposición, volver a comprar, por eso es de entrada, o volver a fabricar si yo me dedico a fabricar bienes. Pero hay otros valores que son valores de salida. El valor de salida por excelencia es el BNR, valor neto de realización.
¿Cómo se calcula? Precio de venta menos gastos directos de esa venta. ¿Por qué es de salida? Porque significa a qué valor puedo sacar este bien del patrimonio, dicho de otra manera, a qué valor lo puedo vender, a qué valor puede salir este bien del patrimonio. Ese es el BNR. Ya vamos a ver para cuáles se usa uno, para cuáles se usa otro. Hoy los estamos conociendo. Otro valor de salida es el valor actual. ¿Qué es el valor actual? Es el valor hoy de un importe a percibir o a pagar en el futuro. Puede ser tanto para créditos como para deudas. Vamos a verlo un poquitito este valor. Bien. Supongamos una línea imaginaria de tiempo. Yo estoy acá al 31/12 y tengo, vamos a suponer que yo estoy al 31/12 del 20 y tengo un documento a cobrar cuyo vencimiento es un documento a cobrar cuyo vencimiento es en junio del 2021. Vence en junio del 2021. ¿Yo cuándo estoy parada? Yo estoy parada acá, al cierre del ejercicio 2020, y quiero ver qué valor le doy a ese documento a cobrar que vence en junio del 2021. Como yo lo que necesito es saber el valor hoy, 31/12, de un derecho a cobrar que vence en junio, lo que tengo que hacer es llevar el valor de vencimiento, junio, a valores de hoy, cierre de ejercicio. Así que no es que tengo que ir para adelante, tengo que ir de adelante hacia atrás. Esto que tengo que venir, retrotraer un valor de junio retrotraerlo a diciembre, se hace a través de fórmula de descuento, se llama así, fórmulas de descuento. En matemática financiera recibe el nombre de fórmulas de descuento, ¿sí? Vamos a suponer que mi derecho a cobrar en junio es igual a 1.000 pesos. Yo, por este documento, cobraría en el mes de junio del 2021 1.000 pesos. Pero yo quiero saber el valor actual al 31/12 del 20. Entonces, esos 1.000 pesos los divido, no puedo hacer la liñita acá, así que pongo así cociente y lo divido, por 1 más I, suponiendo I la tasa activa del mercado, a la N, ¿sí? A la N. ¿Y qué es N? Y los meses, los periodos de tiempo que restan transcurrir. En este caso, los periodos de N sería igual a 6, suponiendo que mi tasa I es mensual, ¿sí? Esa es la fórmula para determinar el valor actual. El monto a cobrar al vencimiento sobre 1 más I a la N, donde I y N tienen que estar expresados en la misma unidad, meses, meses, ¿sí? Este valor actual me sirve como valor corriente para evaluar créditos, pero también deudas, porque lo que puedo estar evaluando es un importe a pagar en el futuro, ¿sí? Entonces retrotraigo un valor de 1.000 pesos, pero ¿cuándo vale 1.000 pesos? Eso vale al vencimiento, en junio del 2021. Pues muy bien, yo estoy evaluando al 31/12, así que tengo que descontar ese valor a la tasa de interés.
¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Pero no puedo compartir. Volvamos acá entonces. Ese sería el valor actual. Y luego tengo otro valor, que es el valor patrimonial proporcional, que acá me dice que ese valor patrimonial proporcional, conocido contablemente con el nombre de BPP, es la parte del patrimonio neto de la empresa emisora que corresponde a una tenencia accionaria. O sea, ¿qué sería el BPP? Vamos a suponer que por algún motivo yo invierto en comprar acciones de otra empresa. Pero no compro una pequeña porción para obtener beneficio a través de la cotización de las acciones o a través de los dividendos que esas acciones devengan, sino que lo que compro es un porcentaje tal del capital de esas acciones que a mí me otorga la posibilidad de controlar todas las decisiones de esa empresa, o por lo menos me otorga una influencia significativa en las decisiones. Para eso yo tengo que tener la mayoría de los votos o un gran porcentaje de los votos para poder controlar las decisiones. Muy bien. Esa tenencia accionaria que yo voy a tener dentro de mi activo en el rubro inversiones, ¿a qué valor la incorporo al patrimonio y a qué valor la muestro al cierre del ejercicio? La muestro a su valor patrimonial proporcional, entendiendo por BPP, como dice ahí, la parte que yo tengo del patrimonio neto de la emisora. Para eso voy a aplicar una fórmula. Vamos a volver a la pizarra. Entonces, el BPP es el patrimonio neto de la emisora, o sea, de la que emite las acciones que yo voy a comprar, menos las acciones preferidas, si hubiera acciones preferidas. ¿Qué son las acciones preferidas? Las acciones preferidas son acciones que tienen preferencia porque otorgan más de un voto, porque otorgan mayor cantidad de dividendos, pero esas acciones no sirven, esas que son preferidas, que tienen algunos beneficios adicionales, no sirven para el cómputo del BPP. Entonces, para computar el BPP, que es el valor corriente que le doy a mi tenencia accionaria, lo determino por el patrimonio neto de la emisora menos las acciones preferidas. Todo esto bueno, no puedo hacerlo sobre, así que voy a hacer así, dividido el número total de acciones que tiene esta empresa, dividido el número total de acciones que tiene esta empresa. Entonces al patrimonio neto de la emisora lo divido, le saco las preferidas y lo divido por el número total de acciones que tiene la empresa, y de esa manera saco el valor por acción, ¿no es cierto? Y a todo este resultado lo multiplico, lo pongo debajo porque ahí no me entra, a todo ese resultado lo multiplico por el porcentaje o por la cantidad
de acciones en tenencia, o sea, por la cantidad de acciones que yo compro, ¿no es cierto? Patrimonio neto de la emisora menos las acciones preferidas, dividido el número total de acciones de la emisora, eso me da el valor por acción, a eso lo multiplico por la cantidad de acciones que yo estoy comprando. Eso me da el BPP, y el BPP, vuelvo, dejo de compartir esto. Ahora les digo qué son las acciones preferidas, sí, sí. El BPP es el valor corriente que utilizo para evaluar una tenencia de acciones de otra empresa, siempre que esa tenencia de acciones me otorgue el control conjunto o influencia significativa en las decisiones de esa empresa. Utilizo entonces al cierre de ejercicio para evaluar esa tenencia accionaria, esa inversión que me otorga control conjunto o influencia significativa, utilizo BPP. Entendiendo por BPP un valor que se forma por el patrimonio neto, el valor total del patrimonio neto de la emisora, menos las acciones preferidas, sobre el número total de acciones que tiene la emisora, a eso lo multiplico por el porcentaje de mi tenencia. Cuando digo que en esa fórmula le tengo que restar las acciones preferidas, es porque quiero solo tomar las acciones ordinarias para el cómputo. Las acciones preferidas se distinguen de las ordinarias. Hay dos tipos de acciones, como se habrán dado cuenta. Las ordinarias, que son las comunes, y las preferidas o preferentes, que otorgan derechos preferidos. O sea, que tienen o más cantidad de votos, en vez de ser un voto por acción, bueno, las preferidas tienen 5 votos por acción, por ejemplo, u otorgan una mayor cantidad de beneficios a través de dividendos, ¿sí? Por eso se llaman preferidas. Pero esas acciones que llamamos preferidas no son las que vamos a computar a la hora de determinar el BPP. Importante acá entonces, el BPP lo uso como valor corriente solo para una tenencia accionaria que me otorga control o influencia significativa. El programa me habla del criterio generalmente aceptado, análisis, alcance e incidencia. El criterio generalmente aceptado de evaluación es costo, pero ojo, es costo para el momento de incorporación de los bienes al activo. En ese momento es costo. Siempre que incorporo un bien al activo, lo incorporo a valor de costo, entendiendo por costo el precio pagado en condiciones de contado más los gastos necesarios. Ese es el momento de incorporación. Pero al cierre, evalúo de acuerdo al modelo contable que esté utilizando. La evolución de la doctrina o de las doctrinas contables, o sea, cómo fue evolucionando la profesión desde una contabilidad tradicional que utilizaba solo valores de costo histórico y no computaba la inflación, a una contabilidad un poquito más sofisticada que utilizaba también valores históricos, pero ajustados, porque ahí empezamos a tener en cuenta la inflación en los 80, a una contabilidad que es lo que el programa denomina contabilidad moderna, que no solo toma en cuenta la inflación, sino que también toma en cuenta evaluar a valores corrientes. Así es como fue evolucionando la doctrina contable. En esa evolución de la doctrina, fíjense que habla de evolución de la doctrina, o sea, de los textos, de los teóricos, y cómo evoluciona también la práctica contable. Recuerden que la práctica contable es el ejercicio de la profesión
que se nuclea a través de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, FAPSE, y que elabora lo que conocemos con el nombre de resoluciones técnicas. Estas resoluciones técnicas son las que luego cada consejo en cada jurisdicción del país va poniendo en vigencia. Antes, hacia mediados de los 80 hasta el año 2000, la resolución en materia de evaluación, la resolución técnica en materia de evaluación era la resolución técnica 10, que actualmente está derogada y que evaluaba todo a valores corrientes. ¿Sí? Ya en ese entonces aparecen los valores corrientes, aparece la contabilidad moderna a mediados de los 80 y evaluaba todo a valores corrientes. Recuerden que cuando hablamos de inflación hablamos de la resolución técnica 6, esa es la que habla de ajuste. La 10 era una resolución que hablaba de evaluación, todo a valores corrientes, pero esa resolución técnica 10 quedó derogada. ¿Cuándo se derogó? En el 2000 o 2001, no me acuerdo, pero ahí, cuando aparece la resolución técnica 17. La resolución técnica 17 con modificaciones es la que está actualmente vigente. Recuerden que, no quiero hacerles un lío, ¿no?, de resoluciones técnicas, porque no se trata de estudiar resoluciones técnicas en contabilidad 2, sino la teoría contable. Pero es bueno saber cómo, y así lo pide el programa también, cómo fue evolucionando la práctica también. Entonces, independientemente de la RT6, que es de moneda constante de inflación y que surge a mediados de los 80, en nuestro país, en valuación, aplicábamos la RT10, esto fue en los 90, hoy les dije en los 80, pero no, fue más una norma de evaluación de los 90, la 10, ahora está derogada. Esta resolución hablaba de evaluar a valores corrientes. Y la resolución técnica 17 en 2000, uy, ¿qué puse? Es una resolución técnica que con modificaciones está actualmente vigente y establece un criterio de evaluación mixto. ¿Qué quiero decir con esto? Para algunas cosas va a ser valores corrientes y para otras valores de costo. La mayoría a valores corrientes, pero también tiene algunas partidas valuadas a valores de costo. Ahora vamos a ver cómo lo divide. Y recuerden que además hay otra resolución que es la 16, que también es del año 2000. Esta resolución, esta está derogada, chicos, ¿eh? Esta está derogada. Y fue reemplazada por la 17. Esta, la 17 y la 16 están vigentes. La 16 es la que se conoce con el nombre de marco conceptual. Entonces es, como su nombre lo indica, un marco de conceptos generales, donde hay muchas definiciones, etc. Pero también define cuál es el modelo contable actual. Y el modelo contable actual es unidad de medida homogénea, criterio de evaluación mixto, para la mayoría de las cosas es valores corrientes, pero hay posibilidades de evaluar a costo, y criterio de mantenimiento de capital financiero. ¿Sí? Esas son las resoluciones técnicas que están vinculadas con la materia en cuestiones de evaluación. En cuestiones de ajuste ya hablamos que era la resolución técnica 6. Bueno, dejo de compartir esto, vuelvo a compartir.
Fíjense la resolución técnica 17, cómo establece que es un criterio mixto. Y dice, el activo lo vamos a evaluar de acuerdo al destino más probable del activo. Entonces dice, aquellos bienes que están destinados a ser vendidos al cambio, o sea, los bienes de cambio, los vamos a evaluar a valores corrientes. Y aquellos bienes que están destinados al uso, fundamentalmente los bienes de uso, los vamos a evaluar a valores de costo. Pues bien, esto no fue, actualmente no es tan así, porque surgen resoluciones que modifican y después surge una resolución que es la 31 que me permite, si quiero, no me obliga, me permite, si quiero, evaluar los bienes de uso a valores corrientes. Por eso digo que no es necesario que ustedes sepan las resoluciones técnicas, porque las resoluciones técnicas van cambiando. Pero es importante, y el programa así lo pide, que conozcan cómo fueron evolucionando. Entonces, la 17 que decía, vamos a evaluar los activos de acuerdo al destino más probable. Si el destino es el cambio, valores corrientes. Si el destino es el uso, valores de costo. ¿Eso significa que todos los bienes de uso los tengo que evaluar a costo? No, actualmente no significa eso porque hay una resolución técnica que me permite, si quiero, evaluar los bienes de uso a valores corrientes. Y para los pasivos, el criterio de evaluación se dividía según la posibilidad que tengan los pasivos de ser cancelados anticipadamente. Si los puedo cancelar anticipadamente a valores corrientes y el resto de los pasivos a valores de costo. Eso es lo que decía, y hubo modificaciones, la resolución técnica 17. O sea, que el criterio de evaluación, por eso decimos que es mixto. Algunas partidas a valores corrientes, otras a valores de costo. Algunos interpretaron esto como un retroceso de la contabilidad, porque en los 90 la 10 decía evalúe todo a valores corrientes. Y la 17 vino un poquitito más sosegada y dijo algunas cosas podemos evaluarlas a valores de costo. ¿Por qué esta diferencia? Porque en el año 2000 las normas contables nacionales, que son estas, se trataron de armonizar con las normas internacionales de contabilidad. ¿Por qué? Y porque el mundo está globalizado, porque las empresas actúan en distintas jurisdicciones y que, por lo tanto, las normas contables deberían ser lo más parecidas posibles. Con lo cual, tratando de armonizar las normas contables, en el año 2000 sale un nuevo bloque de normas contables que tratan de parecerse más a las normas internacionales, por eso se deja de lado la 10 y se aplica esta norma contable que con modificaciones aún se sigue aplicando. Lo último de lo que habla el programa es de dos conceptos, sobrevaluación y subvaluación, pero para eso voy a explicar a través de compartir pantalla otro concepto, que no tiene diapositiva, pero que es importante. Así que cópienlo. ¿Qué es el concepto de valor límite? O sea, un valor del cual no me puedo pasar. Yo tengo que aplicar criterio de evaluación. Supongamos que estoy aplicando valores corrientes. Bueno, muy bien. Tengo que buscar cuál es el valor corriente que le corresponde a tal o cual activo, por ejemplo. Pero tengo que tener la prudencia de no sobrepasar el valor límite. El valor límite
si hablamos de valores de costo, ¿cuál es? ¿De qué valor no me puedo pasar si estoy evaluando a valores de costo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la regla? El valor represado. No, la regla era costo o mercado el menor. O sea, yo evaluaba costo, pero si al cierre del ejercicio comparaba y mercado era menor, lo tenía que poner a valores de mercado. Costo o mercado el menor. ¿Y qué aparecían ahí como consecuencia de esta regla? R por T negativos. ¿Se acuerdan que decíamos que en valores de costo podemos tener R por T pero solo negativos? ¿Por qué podemos tener R por T pero solo negativos? Por aplicación del límite. Costo o mercado el menor. Tengo mercaderías que me costaron 100 pesos al cierre del ejercicio. ¿A qué valor están? 100 pesos. Muy bien. Como están pasadas de moda, cuando averiguo el valor de mercado de esas mercaderías, hoy es 90 pesos. ¿Las puedo dejar a 100? No, porque es costo o mercado el menor. Con lo cual, esas mercaderías tienen que estar a 90. Tendré que hacer un registro que diga R por T contra mercaderías por 10 pesos. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan? Bueno, me deben estar contestando por el chat y desde acá no lo veo. Espero que sí. Cualquier cosa me interrumpen. Sí, la mayoría está contestando por el chat que sí. Bueno, gracias. Ahora, el valor límite, si estoy en valores corrientes, el valor límite cambia, no es costo mercado el menor. El valor límite es lo que se conoce con el nombre de valor recuperable. Así que fíjense la cantidad de valores de los que hablamos hoy. Valor de reposición o de refabricación, valor actual, valor neto de realización, valor patrimonial proporcional, y ahora estamos hablando de valor recuperable. Todos valores que tenemos que conocer y saber aplicar. ¿Qué es el valor recuperable? Es el valor límite del que no me puedo pasar si estoy evaluando a valores corrientes. O sea, que yo evalúo, vamos a suponer, evalúo un bien, una mercadería la evalúo a valores de reposición, valor corriente de entrada, le pregunto a mi proveedor, esta mercadería que te compré en enero, ¿cuál es el valor que tiene en diciembre? ¿Cuánto me costaría hoy si la comprara en diciembre? El proveedor me dice el valor y ese es el valor de reposición. A ese valor la evalué. Pero al cierre del ejercicio tengo que comparar ese valor con el valor recuperable. ¿Para qué tengo que hacer esa comparación? Porque no me puedo pasar del valor recuperable. Bien, ¿cómo calculo el valor recuperable? ¿Qué es? El valor recuperable, dice la teoría, que es el mayor entre la teoría, digamos, es una teoría que apunta a la rentabilidad, entonces trata de usar el mayor valor entre el BNR y el BUE. Miren cuántos valores. Y me dice que el valor recuperable es el mayor entre estos dos. ¿Y qué es el BUE? Porque el BNR ya sé. El BUE es el valor de utilización económica. Valor de utilización económica. ¿Y qué es? ¿Cómo lo determino ese valor de utilización económica? Porque el BNR ya sé que es el precio de venta menos los gastos directos de venta. Y el BUE es la sumatoria
de los flujos de fondos futuros estimados que se espera obtener por el uso del bien, de ese bien en particular. Como su definición lo indica, por el uso del bien, estaríamos hablando del valor de utilización económica es apropiado para los bienes de uso. ¿Qué flujos de fondos, o sea, cuál va a ser la rentabilidad que obtenga la empresa de usar, por el hecho de usar ese bien? Vamos a suponer que soy una empresa industrial, tengo una maquinaria con la que produzco las cosas que vendo, entonces tengo que calcular el BUE, que es, y la suma de los flujos de fondos que me va a generar el uso de ese bien a través de, no sé, de sus años de vida útil, o de los años que yo pueda calcular, 5 años para adelante. Entonces digo, los flujos de fondos que me va a generar este bien usándolo es todo esto. Ese es el valor de utilización económico. Lo mido de esa manera. ¿Cuánto me genera? Entonces, todas las ventas son flujos de fondos que me va a generar el uso de ese bien, si estoy usándolo para producir, ¿no es cierto? Entonces, el valor recuperable, que es el límite, es el mayor entre el BNR y el BUE. Pero en la práctica, no se utiliza este criterio de rentabilidad de decir el mayor de los dos. En la práctica, para los bienes de cambio, utilizo como límite el BNR. Y para los bienes de uso, utilizo como límite el BUE. ¿Se entiende eso? Ojo, que el BNR es criterio de evaluación para algunos bienes, criterio básico de evaluación, primario de evaluación, y a su vez es límite. O sea, hay bienes que directamente se evalúan a su BNR, y su BNR además es el límite. Hay otros bienes que se evalúan a su valor de reposición y su BNR es el límite. Hay otros bienes que se evalúan a reposición como un bien de uso y su límite es el BUE. ¿Se entiende esto, chicos? A ver, voy a ir al chat, a ver si tienen preguntas. Sí, profesor, entiendo. Con valor límite, ¿sí? ¿Sí se entendió? Fíjense que acá tenemos muchos valores, ¿eh? Miren, voy a hacer un repaso por todos los valores que vimos hasta ahora. Valores corrientes de entrada, reposición o refabricación. Valores corrientes de salida, BNR, valor actual, valor patrimonial proporcional. Valores límites para valores corrientes, valor recuperable. El mayor entre el BNR y el BUE, valor de utilización económica. O, según la práctica, utilizo como límite, si hablo de valores corrientes, para los bienes de cambio BNR y para los bienes de uso BUE. Ahora bien, el BNR, el BUE es valor límite, nada más, pero el BNR puede ser un criterio de evaluación y además un valor límite. ¿Eso se ve? Mazo, profe. ¿Mazo? ¿Lo último que dije? Sí. Y bueno, vamos a suponer... No te escucho muy bien. Vamos a suponer que yo voy a evaluar un bien cuyo criterio básico de evaluación es BNR.
¿Qué condición, sobre esto vamos a volver, pero qué condición tiene que tener un bien para que yo a valores corrientes lo evalúe a BNR? Para evaluar el bien a BNR, tiene que ser un bien de fácil comercialización, que tenga la venta prácticamente asegurada, que su precio sea conocido, que el mercado sea transparente. ¿Por qué tiene que tener todos esos requisitos para que yo evalúe a BNR? Porque ¿qué significa evaluar a BNR? Significa que yo voy a tener en el activo un bien al valor que espero venderlo. Eso es evaluar a BNR. Tengo en el activo valuado un bien al valor que espero venderlo. Por lo tanto, la venta tiene que estar prácticamente asegurada, si no, ¿por qué lo voy a tener valuado al valor de venta? ¿Y si no lo vendo? No. Valúo a BNR aquello que estoy prácticamente segura de que voy a vender y que conozco el precio de venta. Bueno, muy bien, lo valúo a BNR. Por ejemplo, soy una empresa ganadera que voy criando vacas y cuando las vacas llegan a tantos kilos, llevo todas esas vacas al mercado de Liniers, conozco perfectamente cuánto pagan el kilo de carne y las tengo colocadas, yo ya lo sé eso. O sea, el esfuerzo mío no está en la venta la tengo asegurada, el esfuerzo mío está en llegar a esa vaca engordada. Entonces, cuando ya llegué a la vaca engordada, esa vaca está vendida. Entonces, cuando la tengo que evaluar, como sé que la venta la tengo asegurada, la evalúo a BNR. Entonces, vamos a suponer que yo tengo mercaderías, que para mí en este caso serían mercaderías en especial, porque son mercaderías cuya venta la tiene asegurada el ganado, por ejemplo, lo evalúo al valor neto de realización, BNR, 10.000 pesos. Así lo tengo en el activo. Llega el cierre del ejercicio, ese es el valor neto de realización, 10.000 pesos. Entonces digo, lo tengo que comparar con el valor recuperable, no me puedo pasar del valor recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable para los bienes de cambio? El BNR. Bueno, están valuados a BNR y el valor recuperable es el BNR. En ese caso coincide, ¿sí? En ese caso coincide. Pero yo también puedo tener mercaderías. También puedo tener mercaderías. Por ejemplo, no sé, camperas, vendo camperas. Esas camperas, si yo evalúo a valores corrientes, las tengo que evaluar a un valor de reposición. ¿Cuánto me costaría reponer las camperas? No a un BNR, porque tengo que salir a vender las camperas. No tienen la venta asegurada las camperas. Entonces, las tengo que evaluar ¿a qué valor? A un valor de reposición. A un valor de reposición que vamos a suponer que es 1.000 pesos por campera. Comparo para ver si me paso cuál es el BNR, ¿sí? No me puedo pasar del BNR y cuando comparo digo el BNR de estas camperas es 1.200. Bueno, perfecto. Las dejo a su valor de reposición 1.000 y no me estoy pasando de su BNR. ¿Se entiende? Sí, Y profe. ahí estás usando, profe, BNR porque es un bien de cambio. Si tuvieras, si el ejemplo fuera, por ejemplo, con un rodado, ahí entraría en juego el BUE, ¿puede ser? Exactamente, vamos a hacer, suponete, Bien. un rodado que tenga un valor de reposición de 10.000 pesos. Muy bien. ¿Con qué lo comparo? Con el BUE. Tengo que calcular el BUE. ¿Cuánto obtengo por el uso de ese rodado? 11.000 pesos. Me quedo tranquila. Lo dejo evaluado a su valor de reposición, porque no me paso
del BUE. ¿Se entiende? Sí, yo con esto no termino de entender ahí, o sea, sí lo entiendo, pero como que cuando dice valor recuperable el mayor entre el BNR y el BUE, ¿en qué momento hacemos esa comparación? No lo comparamos nunca BNR y BUE. No, porque, a ver, si quiero uso esa forma. Sí. BNR, el mayor entre el BNR y el BUE. Si quiero, lo hago así. Uso el mayor de esos dos como forma de comparar. ¿Sí? En la práctica, en vez de usar el mayor entre el BNR y el BUE, uso para los bienes de cambio como valor límite el BNR y para los bienes de uso como valor límite el BUE. Bien, bien, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta con valor límite? Van a trabajar bastante los prácticos con esto. Les van a dar datos para ver qué valor toman. Van a trabajar bastante, por eso es importante que lo tengan claro. Vemos los últimos dos puntitos que son muy sencillos de esta unidad, que hablan de sobrevaluación o subvaluación. En el caso de que alguien no tuviese en cuenta el valor límite, ¿no? Entonces yo no tengo en cuenta el valor límite y sobrevalúo el activo, por ejemplo, ¿no? Determino un valor que es por encima de lo real. Tendría que haber comparado con el límite y no lo hice y me quedó sobrevaluado el activo. ¿Qué consecuencias tengo por esto? Y al aumentar el activo me aumenta el patrimonio neto. Entonces yo puedo estar distribuyendo utilidades que no son reales. Aguando el capital porque estoy distribuyendo en realidad capital y no resultados, porque esos resultados no son reales. ¿Se entiende? Si yo aumento el activo me genera un resultado positivo que en realidad no estuvo ese resultado positivo. Entonces aumenté el patrimonio neto, pero aumenté el patrimonio neto en forma irreal, y entonces en realidad puedo estar distribuyendo capital si distribuyo esos resultados. Por otro lado, inflar el activo por encima de lo real está penado por ley. ¿Sí? No lo puedo hacer porque es como fraude, estoy haciendo fraude en los estados contables. Entonces a mí me conviene presentar un estado contable con un activo muy alto y de esa manera ser más rentable o obtener un préstamo, pero eso no lo puedo hacer. Y respecto de lo que sería la subvaluación, es inverso, ¿no? Se produce obviamente cuando estoy mostrando un activo o un pasivo por menor valor del que vale, y por lo tanto estoy determinando un patrimonio neto menor al patrimonio neto que es real. Entonces, como yo distribuyo en función de los resultados que obtengo, voy distribuyendo los resultados que obtengo, si considero un patrimonio neto menor, hay resultados que no los voy a distribuir porque pienso que no los tuve, no los puedo observar porque el patrimonio neto es menor que el real. Y al tener esos resultados ocultos, voy generando lo que se conoce con el nombre de una reserva oculta. ¿Qué quiere decir esto? Que por desconocimiento estoy generando una reserva porque no distribuyo resultados que podría estar distribuyendo, pero como tengo todo subvaluado, no los puedo ver, esos resultados. Esos serían los últimos dos puntos respecto de esta unidad, que es la unidad que habla de evaluación en general, donde por primera vez ustedes toman conocimiento con BNR, valor actual, valor patrimonial proporcional, valor recuperable, valor de utilización económica, ¿sí?
por primera vez conocen todos esos valores que luego en el recorrido que vamos a ir haciendo por todo el activo, pasivo, patrimonio neto y resultados, los vamos a ir aplicando a cada uno de esos, de esas partidas, les vamos a ir aplicando cuál es el criterio de evaluación que le corresponde. ¿Preguntas de la unidad 8? ¿A todo el mundo le quedó clara la unidad 8? Para todos los rubros en general están tratados en contabilidad pasado, presente y futuro. ¿Sí? Todos pueden seguir con contabilidad pasado, presente y futuro y ahí encuentran esta información. ¿Qué les iba a decir? La diapositiva de esta clase yo se las había enviado, la de la unidad 8. No, profe. ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a hacer una cosa. Hacemos un descanso de 10-15 minutos. Yo mientras les envío la unidad 8 y la 9, que es la que vamos a ver ahora, así ya las tienen, la 8 y la 9. ¿Les parece? Dale. Sí. Bueno, y en un ratito nos volvemos a juntar. Ahora lo envío al grupo. ¿Está? Están por ahí, vamos a retomar, vamos a empezar con la unidad 9. Vamos a empezar con la unidad 9. La unidad 9 es el primero de los rubros que vamos a recorrer para ver cómo se evalúan. Obviamente vamos a recorrer el activo primero y lo vamos a recorrer en orden decreciente de liquidez, de lo más líquido a lo menos líquido. Entonces, por supuesto que primero empezamos con el activo disponibilidades o caja y bancos. Es exactamente, nos estamos refiriendo al mismo concepto, solo que antiguamente se usaban más disponibilidades y como las resoluciones técnicas los llaman caja y bancos, en general se empieza a utilizar caja y bancos como nombre. Pero insisto que es exactamente el mismo concepto. ¿Qué son las disponibilidades? Obviamente son bienes de los que se puede disponer libremente, pero para que sean o para que puedan ser considerados dentro de caja y bancos, los activos tienen que cumplir determinadas características. Esas características centralmente son liquidez inmediata, o sea, tengo que poder convertirlos rápidamente e inmediatamente en dinero en efectivo, poder cancelatorio ilimitado, o sea, que esos activos me tienen que servir a mí para pagar cualquier tipo de deuda que yo tenga, me los tienen que aceptar como medio de pago y que sean efectivos, obviamente, ¿no?
Entonces, si nosotros decimos qué nos encontramos dentro de este rubro, en general podemos decir que nos encontramos con dinero en efectivo, ya sea en moneda de curso legal, en pesos, o en moneda extranjera. Nos encontramos con cuentas corrientes bancarias, que son saldos que surgen de la conciliación bancaria, también en moneda nacional, o sea, en pesos o en moneda extranjera, que puede ser, normalmente las que se usan son dólares o euros. Cajas de ahorro, que también pueden estar en en bancos, ¿no? Cuentas de cajas de ahorro en bancos, que también pueden ser en moneda nacional o en moneda extranjera. Lo que llamamos valores a depositar. ¿Qué son los valores a depositar? Y son, por ejemplo, cheques que recibimos de nuestros clientes, pero que todavía por alguna razón, o porque la fecha todavía no llegó, o porque yo no fui al banco, o por el motivo que sea, todavía no los deposité, entonces eso los llamo valores a depositar. Otra de las cuentas que también encuentro es el fondo fijo, que es un procedimiento técnico que me permite atender gastos menores, ya lo vamos a ver. O valores al cobro. ¿Qué son valores al cobro? Y bueno, son cheques que me dieron mis clientes que no son de esta jurisdicción, digamos, no son de La Plata o no son de lugares cercanos. Entonces, por ejemplo, me dieron un cheque del Banco de Catamarca. Y entonces, para que eso pueda ser acreditado en mi cuenta, tiene que pasar por una cámara compensadora y se demora en el tiempo. A veces son 48, 72 o más horas que se pueden demorar. Eso se recibe el nombre entonces de valores al cobro. Todas estas cuentas son cuentas que encontramos dentro de este rubro disponibilidades o caja y banco. Lo primero a lo que apunta el programa es a la existencia en caja en moneda nacional. Así que vamos a hablar de cómo se evalúa la caja en pesos. Y bueno, es muy sencillo. Ahí no tenemos ningún problema de evaluación. La caja en pesos está automáticamente evaluada a su valor nominal. No tengo nada que pensar. No tengo que decir qué valor corriente le corresponde, no, están automáticamente evaluados, tienen un valor nominal. Ahora, lo que es más importante que la evaluación en este tema de caja, en pesos, son los procedimientos técnicos para determinar su saldo y para permitir el control, ¿no es cierto? Para que el dinero en efectivo no se escape. El procedimiento técnico para determinar el saldo de caja recibe el nombre de arqueo de caja. Arqueo de caja. El arqueo de caja es un procedimiento muy sencillo que consiste en un recuento físico de todo lo que efectivamente tengo en caja. Y comparo la realidad de lo que me aparece en ese recuento con lo que dice el mayor de la cuenta caja. Entonces puede ser que surjan diferencias por distintos motivos. Yo, esas diferencias en más o en menos, las voy a llamar sobrantes o faltantes de dinero, y como hay un responsable de la caja de la empresa puede tener dos políticas distintas. Entonces, si hay faltantes o sobrantes, se consideran resultados positivos o negativos de la empresa, o se lo hacen cargo al cajero, en cuyo caso, de haber faltantes, se consideran como un anticipo de sueldo. Entonces, vamos a suponer, hago el arqueo de caja y me encuentro con 5.000 pesos de dinero en efectivo. Pero el mayor de mi cuenta caja dice 5.500. ¿Qué pasó? Y si la contabilidad dice 5.500, pero la realidad del recuento físico dice 5.000, evidentemente faltan 500 pesos. Hay un faltante, que va a ser resultado negativo si la empresa se hace cargo, o anticipo de sueldos si lo hago cargo al empleado, que es el cajero. ¿Está? Si lo hago responsable al cajero.
Entonces, en el caso de caja en moneda nacional, es más importante el procedimiento de control para determinar el saldo, que es el arqueo, que un tema de evaluación en sí, porque el valor es su valor nominal. Y algo parecido sucede si hablamos de las cuentas bancarias, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro en moneda nacional. ¿Por qué? Y porque también el valor es el valor nominal. No tengo nada que pensar. Lo que sí tengo que hacer es un procedimiento que recibe el nombre de conciliación bancaria. Entonces yo tengo que poner como saldo de estas cuentas el saldo que surge de la conciliación bancaria, ¿sí? La conciliación bancaria consiste, como su nombre lo indica, en conciliar el saldo entre lo que tiene el banco y, o sea, lo que me informa el banco a través del resumen y lo que dice mi mayor de la cuenta banco. Para eso puedo seguir distintos procedimientos. Puedo partir del saldo del banco y llegar al saldo contable. Puedo partir del saldo contable y tratar de llegar al saldo del banco. O puedo, como hacíamos en contabilidad 1, partir de ambos saldos, el del banco y el de la contabilidad, y tratar de llegar a un saldo conciliado. Si se acuerdan, en la conciliación bancaria, cuando yo la realizaba, existían dos tipos de diferencias y las podía clasificar de la siguiente forma. Podía decir que hay diferencias que son temporarias y diferencias que son permanentes. Diferencias entre el saldo del banco, que me informa el banco en el resumen, y el saldo de la cuenta mayor banco que tiene la contabilidad. Diferencias entre esos dos registros. Las diferencias que llamamos temporarias son aquellas que desaparecen con el transcurso del tiempo, desaparecen solas, no tengo nada que arreglar, nada que ajustar, no tengo nada que hacer, por el solo transcurso del tiempo se revierten. Ahora vamos a recordar algunos ejemplos. Y luego están las diferencias permanentes, que hasta que yo no haga ajustes no se van a corregir, ¿no es cierto? Tengo que realizar los ajustes porque no se neutralizan solas esas reservas, dan lugar a ajustes contables. Vemos ejemplos de diferencias temporarias, o sea, las que se revierten sin generar ajustes, se revierten por el solo hecho de que transcurra el tiempo. Por ejemplo, la empresa efectuó un depósito en el banco, pero cuando el banco le envía el resumen, ese depósito no está sumado, no está acreditado. ¿Por qué? Y porque hoy, ¿se acuerdan que decíamos, por ahí deposité un cheque del Banco de Catamarca ayer, pero me tarda 72 horas en aparecer ese importe dentro de mi cuenta? Entonces, tendré que esperar esas 72 horas y esto se va a normalizar, se va a neutralizar solo. O yo le pago a un proveedor con un cheque, en el momento que le pago a un proveedor con un cheque, registro proveedores contra banco, saco ese dinero ya de mi cuenta corriente bancaria, digamos, en mi contabilidad, pero sin embargo ese proveedor no se presentó a cobrar o a depositar ese cheque en el banco. Entonces, hasta que mi proveedor no lleve ese cheque al banco, el banco no me va a restar ese importe. Entonces, por eso es que no coincide, pero también es una diferencia que se va a revertir sola por el mero transcurso del tiempo. Y ejemplos de diferencias permanentes que podemos encontrar. Y por ejemplo, todas las comisiones y gastos que me cobra el banco, que están restados de la cuenta del banco, pero que en mi contabilidad no aparecen porque yo ni siquiera me había enterado. Entonces, tengo que hacer los ajustes necesarios para que esos resultados negativos disminuyan mi saldo de la cuenta corriente bancaria. Entonces, tendré gastos y comisiones bancarias contra banco, es el ajuste o el registro que tengo que hacer. Por otro lado, puede haber cheques
que yo deposité, que me dio un cliente, pero que finalmente no tuvieron fondos y entonces el banco los rechazó, o no tuvieron fondos, o estaban fallados esos cheques, entonces los rechazó. En ese caso tendré que restarlo del banco y tendré que volver a pedirle a mi cliente que efectúe un nuevo cheque. O lo mismo si yo fui quien libré un cheque con alguna falla que hizo que ese cheque se rechace, entonces en ese caso no aparece sumado en mi cuenta bancaria porque el cheque fue rechazado. Esas son las diferencias que debo corregir, porque son diferencias permanentes, que si no las corrijo, van a seguir arrastrándose, no se corrigen solas como las temporarias. En realidad, todo el problema de este rubro en cuanto a evaluación, si se puede decir que es un problema, surge de lo que llamamos los saldos en moneda extranjera, porque porque en moneda nacional están todos automáticamente evaluados. Pero si los saldos, ya sea de caja o de bancos, son en moneda extranjera, en el momento que ingresa esa divisa extranjera, yo reconozco, tengo que hacer la conversión de esa moneda extranjera a el peso nacional, ¿no es cierto? Entonces la tengo que convertir al tipo de cambio vigente de ese momento, a la cotización que tenga esa moneda extranjera en ese momento. Ahora, va a haber una diferencia de cotización entre el inicio o el momento de incorporación de esa moneda extranjera y el cierre de ejercicio. Esa diferencia de cotización va a ser un resultado financiero devengado. Positivo si la diferencia es a favor, o negativo si la diferencia de cotización es en contra, ¿no? Pero los saldos en moneda extranjera son partidas no monetarias. Entonces, si estoy ajustando por inflación, esas partidas se ajustan. Todas las que son en moneda extranjera se ajustan. Las que son en moneda nacional son monetarias y obviamente no se ajustan. Las que son en moneda extranjera son no monetarias y se ajustan y no generan RECPAM. Bueno, ahí aclara que si la tasa de inflación supera la cotización, la diferencia de cambio va a ser negativa, obviamente. Pero ¿qué es lo importante y lo central? La evaluación al cierre de estas partidas. Todas las partidas que tengan disponibilidades en moneda extranjera se evalúan al tipo de cambio comprador que tenga esa moneda al cierre del periodo. Averiguo la cotización, tipo comprador, y convierto la moneda extranjera a ese valor de cotización al cierre del ejercicio. Esa es la forma de evaluar. Los saldos, entonces, en moneda extranjera los tengo que llevar al valor de cotización comprador de cierre. Todo lo demás está automáticamente evaluado. Por último, algo muy sencillo que tal vez algunos recuerden de contabilidad 1 es el fondo fijo. ¿El fondo fijo qué es? Es un procedimiento de control del dinero. ¿Por qué es un procedimiento de control? Porque muchos piensan que fondo fijo y caja chica es lo mismo. La caja chica es un dinero que separo para hacer frente a gastos menores, punto. Pero el fondo fijo es más que eso, porque el fondo fijo es para atender gastos menores, pero además pongo un responsable para que lleve el detalle de esos gastos, y además cuando lo creo contra un cheque. Entonces, cuando conformo ese fondo fijo, cuando lo constituyo, lo creo con un cheque. Y cuando lo tengo que reponer, lo repongo con un cheque, de manera tal que no salga dinero de esa empresa sin que yo, que soy la propietaria o la autorizada, firme los cheques correspondientes.
El fondo fijo, hay una persona que es responsable, va llevando una planilla de rendición, que va a rendir cuando se lleva gastado, no sé, un 70, un 80%, eso lo determina la política de cada empresa, pero si al cierre del ejercicio no agotó el fondo, de todas maneras al cierre de ejercicio sí se debe rendir ese fondo fijo porque hay que registrar todos los gastos que se hayan hecho a través del fondo. Pero el fondo se crea con un cheque, o sea que hago fondo fijo contra banco, y se repone también con un cheque, ¿sí? De manera que no salga dinero si no es con mi firma, o con la firma de la persona autorizada. Al cierre del ejercicio, como dijimos recién, independientemente de cuánto se haya gastado, que por ahí se gastó nada más que el 10%, hay que rendir igual el fondo fijo. Está en moneda de curso legal, así que si el fondo fijo está en moneda de curso legal, se evalúa su valor nominal, y si el fondo fijo está en moneda extranjera, a lo mejor es una empresa exportadora que tiene un fondo fijo en moneda extranjera, bueno, por supuesto se evalúa al tipo de cambio de cierre, tipo de cambio comprador de cierre de ejercicio. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo fundamental en este rubro? ¿Qué es lo... un segundito, chicos, porque estoy tratando de dejar de compartir y no me permite dejar de compartir. Ahí está. ¿Qué es lo fundamental, decía, en este rubro? Y lo primero que es fundamental es que problemas de evaluación no tengo, porque si son saldos en moneda nacional, están todos automáticamente evaluados a su valor nominal. Lo que tengo en todo caso son problemas de control, y para eso tengo que llevar adelante mecanismos de control, como el arqueo de caja, como la conciliación bancaria, como el fondo fijo. En los únicos casos que tengo problemas de evaluación es en el caso de los saldos en moneda extranjera. Y para esos saldos en moneda extranjera los tengo que convertir al tipo de cambio comprador de cierre de ejercicio. Es muy sencillo, eso es el único secreto de este rubro, que si estoy ajustando todo lo que es en moneda nacional, son partidas que están expresadas ya a pesos de cierre, por lo tanto no las ajusto, pero generan RECPAM. Y todo lo que está expresado en moneda extranjera son rubros no monetarios, por lo tanto los ajusto, pero no generan RECPAM. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerme? ¿Alguna pregunta de este rubro caja y bancos o disponibilidades? Ahí en el chat le escribieron algo, profe. A ver. Me preguntan moneda extranjera con respecto a ajuste por inflación, ¿por qué no es monetario y eso? Si son saldos en moneda extranjera, obviamente al no estar expresados en moneda nacional, no son partidas monetarias. ¿Por qué? Y porque no reflejan la inflación, pérdidas o ganancias por inflación en el país, porque son partidas que están expresadas en otra moneda. Por lo tanto, los consideramos partidas no monetarias. Y al ser partidas no monetarias, las ajusto a través del método directo para que estén expresadas en moneda de poder adquisitivo de cierre de ejercicio, y no generan, porque no son monetarias, no generan ganancias o pérdidas por inflación. ¿Sí? Porque son no monetarias, no generan RECPAM, pero sí las ajusto para llevarlas a moneda homogénea de cierre. ¿Se entendió, Mateo? ¿Esa era la duda? Bueno, ¿alguna otra consulta respecto de este
de esta unidad que es muy sencilla, no tanto la que viene, que son créditos, pero esta es una unidad sencilla. ¿Alguna otra pregunta? Igual, aunque sea a mí me parezca sencilla, por ahí a ustedes no, así que pregunten lo que necesiten. ¿No? Bien, entonces vamos a dejar acá, todo claro, me alegro, vamos a dejar acá. Hoy vimos 2 temas, evaluación en general, y empezamos el recorrido por el activo, primer rubro, el más fácil de todos porque no tiene demasiados problemas de evaluación. Y vamos la clase que viene a ver créditos. Después les envío por el grupo las diapositivas de créditos. Si pueden, lean estos temas del libro que consigan, pero en contabilidad pasado, presente y futuro están tratados estas cuestiones. ¿Sí? Dejamos acá, Ignacio grabó la clase, así que seguramente después les va a pasar el video. Chao chicos, será hasta el martes próximo. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao.